tu Espíritu Santo pueda hablarnos a nuestro corazón, podamos ser ministrados, Señor, por tu palabra, que no sea palabra humana, Señor, la que podamos escuchar, sino que podamos escuchar esa palabra que tú tienes para salvación a aquellas personas que aún no le conocen. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Bendícenos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema que quiero que podamos compartir, quiero compartirles en esta noche, es acerca del pecado, condenación eterna, Cristo, vida eterna. Cuando escuchamos nosotros acerca de la palabra pecado, como que decimos, uy, y eso no es conmigo. Pero fíjese que este pecado está ligado a nosotros, porque tenemos dos naturalezas. Tenemos nuestra naturaleza física, ¿por qué? Por ser descendientes de Adán, ¿verdad? Aquí yo creo que no hay descendientes del mono ni absolutamente nada, ¿verdad? Venimos descendientes de Adán. Y dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también tenemos otra naturaleza, y esa es la que podamos estudiar también el día de ahora. Pero quiero que podamos definir qué es pecado. Pecado en la iglesia, hemos escuchado muchas veces esta predicación acerca de poder errar al blanco. Pecado es toda injusticia y pecado es quebrantar la ley de Dios. Eso es pecado. Pero también nosotros podemos hablar acerca de este pecado, que es la desobediencia a Dios, la transgresión, o sea, traspasar los límites que Dios nos ha dado, traspasar los estatutos de Dios. Y pecado también es no aceptar el sacrificio vivo y santo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso también es pecado, el no aceptar. Y ahora en esta tarde nosotros como iglesia hemos hecho todo esto, ¿para qué? Para que usted pueda entender cuál es el significado de que Cristo murió en una cruz. Pero también es pecado nos habla de la desviación moral del ser humano, que lo llevó a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. Entonces pecado también podemos decir que impide tener una comunicación con Dios. El pecado lo engendramos, el pecado se y el pecado se actúa. Imagínense, esto es el pecado. Esto es lo que nosotros lo conocemos como pecado, aquello que nosotros pensamos que no lo tenemos, pero está en nosotros. Está, ¿verdad?, con aquella persona que no quiere absolutamente nada con Cristo. ¿Por qué? Porque este pecado fue engendrado, este pecado se disfruta, este pecado se desea, este pecado se codicia y este pecado termina en actuar, hacer el pecado. Uno de los personajes y de las primeras personas que cometió pecado fue Lucifer. Lucifer fue uno de los cuales, y muchos, ¿verdad?, de los cuales hasta el día de ahora sufrirán y van a sufrir en cuanto a esto. Pero ¿qué pasó con Lucifer? Nosotros vemos a Lucifer que experimentó los terribles resultados del pecado. Y quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Ezequiel en el capítulo 28. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Y vamos a ver cuál fue el problema que tuvo este personaje. Libro de Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 14. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos, hermanos? Dice la palabra del Señor: tú, hablando acerca de Lucifer, querubín grande, protector
yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Pero vea lo que dice el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer es ahora, como nosotros lo conocemos, como el diablo, como Satanás. Pero Lucifer estaba con Dios y estaba en una posición totalmente grande este personaje. Pero dice la palabra en el versículo 15 que en él se encontró, ¿el qué se encontró? Maldad. Y maldad nosotros la podemos resumir en ¿qué? ¿En qué? Hubo pecado en él. A causa de lo que hizo, él se quería rebelar contra Dios. Hizo en ese momento una revolución contra Dios. ¿Por qué? Porque se levantó él y dijo en su corazón que iba a ser más grande que Dios y quería destronarlo a él. Quería quitarle el reino de Dios. Pero así también se trajo a muchos ángeles él. Y en esa revelación vemos nosotros que él experimenta dos consecuencias. En primer lugar, la primera consecuencia que él sufre, y es una consecuencia instantánea, es echado del mismo cielo. Veamos el pasaje donde vimos Ezequiel 28, 14. En el versículo 16, a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad, y aquí está la palabra, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Cuando nosotros hablamos del pecado, tenemos que saber que vamos a sufrir consecuencias. Y él sufrió una consecuencia instantánea. Se encontró maldad en él, quiso ser igual o mayor que Dios, y la única manera que lo podía hacer era destruirlo. Pero ¿qué hizo Dios? Y sabemos que Dios es todopoderoso. Fue echado de ahí. Consecuencia instantánea. Pero no solamente sufrió eso, no solamente sufrió ser echado del cielo, sino que tuvo una segunda consecuencia. Y esta consecuencia es una consecuencia futura. Veamos y abramos nuestras Biblias al libro de Mateo en el capítulo 25. Libro de Mateo capítulo 25, versículo 41. Y dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para ¿quién? Preparado para el diablo y para sus ángeles. No sé si me está poniendo atención, pero vemos nosotros que aquí hay una segunda consecuencia. Hay un lago de fuego preparado para Satanás y para todos aquellos ángeles que estuvieron con él a la hora de hacerle la revelación, a la hora de rebelarse contra el Creador. Porque sabemos que Satanás fue creación de Dios. Dios lo creó. Satanás no es eterno, sino que fue una obra que Dios hizo. Era perfecto, pero cuando vio su perfección dijo: yo puedo ser igual o mayor que Dios. Consecuencia instantánea, ¿cuál dijimos que fue? Fue lanzado del cielo. Segunda consecuencia, una consecuencia futura, tiene un lago de fuego preparado exclusivamente para el diablo y para sus ángeles. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿O no estamos durmiendo? Aquí hemos venido a aprender acerca de la palabra del Señor. Y vemos nosotros que esta palabra pecado tenemos que ver en verdad qué significa.
Y en Satanás ha significado una destrucción terrible. Pero también lo mismo le pasó a Adán. ¿Y quién es Adán? La creación perfecta que Dios hizo. ¿A dónde? En el huerto del Edén. Veamos nosotros lo que dice allá en Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Y usted me va a ayudar a identificar qué es lo que ocurre en este pasaje. Dice la palabra del Señor: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? ¿Pero por qué? Por su pecado. Satanás, así como fue echado también del cielo, Adán, al agarrar del fruto que Dios le había dicho que no podía comer, viene y entra el pecado al mundo por un hombre, así como dijimos al principio. Y ese pecado, ¿qué causó? ¿Qué consecuencia instantánea causó en Adán? Fue echado del Edén. Adán era una obra que Dios había creado, semejante a Dios. Pero ¿qué pasó en Adán? Pecó, agarró del fruto. No, dijo Dios, no puede estar Adán acá. Lo echó del Edén. Qué terrible. Pero no solamente pasó eso, no solamente lo echó del Edén, sino que tuvo, así como Satanás, ¿verdad? Tuvo la segunda consecuencia. ¿Y cuál fue? Un lago de fuego. Entonces, Adán va a experimentar algo en su vida. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 5, versículo 5. Y aquí vemos la primer muerte de un ser humano. El primer hombre creado por Dios muere. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Dice la palabra del Señor: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Adán había sido creado para que viviera eternamente también. Pero ¿qué pasó? El pecado lo que hizo en su cuerpo fue que lo trastornó y comenzó a envejecer. Le comenzaron a salir canas a Adán. Le comenzaron a salir arrugas, ¿verdad? Y muchos le huyen a las arrugas. Y ahí andan con crema, ¿verdad? Queriéndose tapar las arrugas. Pero es que ese es el camino que llevamos. Dice en Salmos que el hombre aquí en la tierra solamente va a vivir 70 años y lo más robusto 80. Y los que pasan de 80, Dios en su misericordia todavía los tiene con un propósito aquí en la tierra. Pero vemos nosotros que Adán muere. Aquel Adán que le comenzó a poner nombre, le puso nombre a la gallina, le puso nombre a la jirafa, le puso nombre al león, le puso el nombre a todos los animales. Y aún Dios en su misericordia vio que estaba solito este pobre Adán, y le manda a una mujer, a Eva. Y Adán, ¿verdad?, en el huerto comiendo de lo que quería, no se fatigaba, no como nosotros ahora, ¿verdad?, que ya es tipo 4:30, 10 a las 4 decimos: ya, por favor, que pasen estos 10 minutos para salir, ya no quiero estar en el trabajo. De la presión y los clientes y todo esto. Adán no tenía esa preocupación. No le ponía tarea a Dios para decir: va, de aquí para acá le vas a poner animal. No, hombre, tenía todo el tiempo para hacerlo.
se paseaba en el huerto, agarraba de cualquier fruto, comía. Los animales no le hacían nada. Y esa es una de mis preguntas, pero no le hacían nada a Adán. Y ahí estaba bien esta hora que Dios había creado. Fue desterrado como consecuencia instantánea, y en segundo lugar fue muerto. Sufrió la muerte. Qué terrible lo que le pasa a este personaje. Pero no crea, nosotros venimos de esa descendencia y es lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros. Tarde o temprano vamos a tener que partir de esta tierra. Vemos nosotros tantos accidentes, vemos nosotros que terremotos por acá, terremotos por allá. En la tarde está viendo una noticia que en Argentina dice que cayó un meteorito. No sé si hubieron muertos, pero tarde o temprano ese es el camino que todos llevamos. Qué terrible, ¿verdad? A uno no nos gusta hablar acerca de la muerte, pero dice la palabra del Señor que más la paga del pecado, y Satanás anda engañando a las personas, anda transgiversando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que va a sufrir también una condenación eterna y no se quiere ir solo. Quiere decir, también me quiero traer a esto, ¿verdad?, para acá. Pero también lo mismo pasa con el hombre de hoy. El pecado ha producido instantáneamente una muerte espiritual en el ser humano. Desde que nacemos, nosotros ya traemos esta naturaleza pecaminosa. Si no, ahí están los recién nacidos, y ahí están, va de gritar, y ahí vemos nosotros a los niños de 1 año queriéndose dar duro con los papás, pues. Y ya cuando crecen, ya unos 5 años, y me compras esto, porque si no aquí se te arma la de San Quintín. Los niños amenazando a los padres. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa. Esa naturaleza nosotros la traemos ligada a nuestra vida desde que nosotros nacemos. Veamos qué dice un pasaje rápidamente, hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y este es un pasaje, son 2 pasajes que se parecen mucho. Primero vamos a leer el 3:23 y después vamos a leer el 6:23. Me dicen amén cuando lo tengamos, hermanos. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a tomar remembranza. Lucifer fue desterrado ¿de dónde? Del cielo. Adán fue desterrado ¿de dónde? Del huerto del Edén. Y ahora esa consecuencia ha venido a nosotros. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y esa frase a mí en lo personal no me gusta mucho, pero está en la Biblia. Y esto alcanza a todas las personas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Si una persona es pecador, esta persona no puede estar en la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida. Hay pecado en su vivir. No es porque su hijo es un pecador y usted, que por su hijo no va, usted se va a ir al infierno, no. Esto es personal. Esto es algo muy personal para cada uno de nosotros. Lucifer fue desterrado. Lo seguían también las otras personas, pero su familia puede ser salva. Su familia puede alcanzar esta salvación. Pero si usted no quiere absolutamente nada con el Señor, perdone que se lo diga,
pero sus hijos, su esposo, sus padres, sus parientes, sus conocidos, sus amigos que no conocen a Dios, también van a parar a una condenación eterna. Pero también esto es lo que produce al hombre: una separación de la gloria del Señor. No pueden ir a la gloria del Señor. Y en segundo lugar, van a sufrir una condenación eterna. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Puede haber un remedio, y ya lo vamos a ver más adelante, pero dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, se deleitaron, engendraron, disfrutaron y actuaron en la injusticia. ¿Y qué habíamos dicho que es pecado? Pecado es toda injusticia. Qué terrible, ¿verdad?, con esta cuestión del pecado. No creyeron a la verdad, disfrutaron su vivir, disfrutaron cómo ellos querían vivir su estilo de vida, lejos de la verdad, actuando como ellos querían, pensando como ellos querían, caminando como ellos querían. Pensaron en su intelecto, pensaron: no hay Dios, no hay Dios y punto. Pero ¿qué va a pasar con esas personas? Van a sufrir una condenación eterna. Cuando hablamos nosotros de la palabra eternidad, nuestro cerebro no puede alcanzar la eternidad. No sabe lo que es eternidad. Y ahí dice, y más adelante lo vamos a ver, qué pasa con esta condenación eterna. Qué terrible las consecuencias del pecado. Traen consecuencias instantáneas y traen consecuencias futuras. Y eso es lo que ha pasado también con el hombre del día de ahora. Y dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. No cierre su Biblia. Apocalipsis 21, 8. Dice la palabra del Señor. Y es un versículo, lo vimos la semana pasada, y si usted estuvo acá y lo escuchó, lo va a volver a escuchar otra vez. Por eso Pablo decía: para mí no es molesto hablaros las mismas cosas, porque para ustedes es segura. Y dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está el listadito. Qué terrible. Los cobardes. No nos decía el pastor, aquellos que le tienen miedo a los ratoncitos, ¿verdad?, o a las culebras. No ese tipo de cobardes. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Y quién va a estar en el lago de fuego? ¿Perdón? O sea que el lago de fuego no fue creado para el hombre, sino creado ¿para quién? Para Satanás y para sus ángeles. ¿Y por qué la palabra del Señor nos dice que van a estar estas personas en el lago de fuego? A causa de su pecado. No quieren nada con Dios, quieren vivir como ellos quieren, quieren andar como ellos quieren. Y qué terrible, ¿verdad?, esta situación. ¿Por qué? Porque el pecado tiene algunas características. El pecado oscurece sus ojos.
y no tenemos el suficiente tiempo para ir viendo cada versículo, pero quiero que esto pueda quedar en su corazón. Y si usted mira y usted dice, y yo no estaba viendo esto, pero ahora que lo dice el hermano, tengo que quizás cambiarlo, lo voy a cambiar. Tiene oportunidad todavía porque está vivo. Y dice, oscurece sus ojos, no tiene entendimiento. Dice la palabra del Señor que esas personas tienen un entendimiento entenebrecido. No pueden ver, están cegados. ¿Por qué? Porque van, caminan, hacen y como que no es con ellos. Las noticias, boom, boom, matan a... Ay, vamos a ver ahora las noticias, a ver cuántos mataron ahora. Ya no hay esa situación, ¿verdad? Sino que ya es algo cotidiano. Voy a ver en el diario cuántas personas mataron el día de ahora. Voy a dar mi recuento también. Están cegadas estas personas. También otra de las características del pecado es que desvía sus pies. El otro día estaba hablando con un hermano y él me dice que muchos decimos, es que los caminos del Señor son perfectos. Los caminos del Señor. Si el Señor solamente tiene un camino, no tiene varios caminos. El hombre es que quiere tomar atajos. Pero dice la palabra del Señor, hay un versículo que nos menciona que el camino de estas personas es un camino de muerte. Al hombre, dice, le parece que este camino es derecho, pero su fin es un fin de muerte. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Desvían sus caminos y vienen bien bonitos a la iglesia, pero de repente van caminando y están con el Señor y se desviaron, ¿verdad? Tras la fama, quizás, tras la fortuna, el trabajo, las mujeres, los vicios. No quiero absolutamente, el pecado desvía los pasos, pero también el pecado corrompe la lengua. El pecado corrompe la lengua. Por eso dice, y los mentirosos, aquellos que hablan engaño, aquellos que hablan blasfemias contra otra persona. Entonces, eso causa el pecado. Y en Santiago nos dice que un miembro tan pequeño puede controlar todo nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ya esto se tiene que ir cambiando. Pero esa es una de las cuestiones que causa el pecado. También engaña el corazón, porque los pensamientos, todas las intenciones que nosotros están en nuestro corazón, pero el pecado va a trastornar, va a cambiar eso que ahora yo veo a tantos jóvenes que digo, qué lástima de juventud, qué terrible cómo están viviendo la juventud el día de ahora. No quiere absolutamente nada con Dios. Una generación que a lo bueno se le llama malo, y a lo malo, y vos que estás yendo a la iglesia, no hombre, venite, perdiendo el tiempo, estás ahí con eso, cristianismo, venite para acá. No quieren absolutamente nada. Devora su intelecto. Ellos piensan y razonan. A mí el otro día me dejaron una tarea de poder hablar acerca de la existencia de Dios, pero en cuanto a la razón, y no ocupar la palabra del Señor. Y cuando pasé a exponer, yo no me sentí bien. No me sentí bien. Que con mi intelecto yo tenía que convencer a las personas que estaban ahí de que sí existe Dios. ¿Y saben qué ocurrió en la predicación? En esa exposición, la palabra del Señor la fui a decir, porque aquí hay unos versículos que aquí los tengo en la mente. No puedo dejar de hablar la palabra del Señor, pero esas personas que son filósofos, que son teólogos, muchos, comienzan a razonar y dicen, y esto no es así en esta palabra. Y comienzan a cambiarlo, y el pecado que hace comienza a devorarlos y comienza a apartarlos del camino, pero también condena su alma. El pecado condena su alma.
¿Y qué pasa con este pecado? Hace que nosotros nos vayamos a una condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Y allá vamos nosotros tras esta situación. La pregunta es, ¿habrá algún escape para estas consecuencias mortales que nos llevan a un lugar de tormento eterno? ¿Hay algún escape para que mi alma no vaya al infierno? Amén, ¿verdad? Sí. Y el escape es Jesucristo. Jesucristo es el que nos puede salvar y el que vino a este mundo para morir y derramar su sangre y así poder pagar ese precio. Déjeme decirle 3 cosas acerca de Cristo. Cristo, en primer lugar, vino a reconciliarnos con el mismo Dios. Dios no quería absolutamente nada con la humanidad, pero ahí estaba Él presente. Ahí estaba Él siempre. Pero el humano no quería absolutamente nada con Dios. Y veamos que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Libro de 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 18. Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Y dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿el qué? Sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya Dios, al reconciliarnos por medio de Cristo, Él dice que ya no va a tomar en cuenta nuestros pecados. Y ahora nosotros y los que predicamos, esto es lo que predicamos a las personas. Este ministerio es el ministerio de la reconciliación, que Cristo vino a este mundo a poder reconciliarnos con el mismo Dios. Ya no tenemos necesidad de absolutamente nada, sino que ahora tenemos necesidad de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa necesidad de Cristo. Entonces Dios ha reconciliado consigo al mundo, pero ahora el hombre tiene que reconciliarse con Dios. Y vea que dice en el versículo 20, ahí donde estamos: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esto es lo que las personas no entienden. Las personas piensan que tenemos que reconciliarnos con un hombre, pero no es así. Nosotros tenemos que perdonar nuestras ofensas, pero ¿quién va a perdonar el pecado? Dios. Entonces nos manda a nosotros a que nos reconciliemos con Él, como que si Dios rogase por nosotros, para que podamos, y por eso lo hacemos acá todos los días domingos, 3 domingos cada mes, se está llevando esta palabra a aquellas personas. Los que ya conocemos me están durmiendo, ¿verdad? Porque lo mismo estamos predicando. Pero para aquellos que no conocen, esto es lo que tienen que hacer: reconciliarse con el Señor. Pero también, en segundo lugar, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Veamos que dice Primera de Juan 4:10. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y dice:
En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Él nos otorga a nosotros justicia, y en tercer lugar, Él nos da redención. Volvamos allá al pasaje donde estamos en Primera de Corintios, pero en el capítulo 6 nos dice en el versículo 20, Primera de Corintios 6, 20, y dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí tenemos nosotros una fiesta de que somos salvos por gracia. Pero como que no, ¿verdad? Como que lo mismo vienen a predicar estos que se suben ahí al púlpito. Otro nuevo que traigan, tal vez nos levantan los ánimos. Estamos hablando la palabra del Señor, su sagrada escritura. Y Él nos dice que fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio que Él pagó? Su sangre. Derramó su sangre por nosotros. Imagínense algo tan maravilloso que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos ir a una condenación eterna. Por lo menos yo merecía morir, ir a una condenación eterna. Pero ¿qué hizo Cristo? Me quitó de este lugar, me trajo a su familia, me adoptó. ¿Y qué pasa? Hoy ya no voy a ir a una condenación eterna. Ahora, ¿qué pasa cuando fue comprado ese precio, con precio de sangre? Ahora yo sé que voy al cielo y tengo esa seguridad de que voy al cielo. Pero también dice ahí en 1 Corintios 7:23, por si nos queda duda, y dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En pocas palabras, no volvamos a la esclavitud de la cual Dios nos ha hecho libres. Juan 8:34, en las palabras de Jesús, nos dice esto. Juan capítulo 8, versículo 34, y dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nos quitó de la esclavitud del pecado, pero Jesús dijo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Nos da la libertad y nos quita de una condenación eterna. Y quiero que terminemos con Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en el versículo 18. Romanos 6, 18. Y dice la palabra del Señor: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Por el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida. O sea que podemos tener la vida eterna. Yo tengo la vida eterna. Si usted no tiene la vida eterna, la puede alcanzar y puede ser libre del pecado. Puede ser libre de esa esclavitud del pecado. Y ahora puede ser parte también. Las consecuencias que sufrieron Lucifer, las consecuencias que sufrieron Adán
y la consecuencia que ha venido sufriendo el hombre, ahora Dios dice: mando a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué impresionantes palabras. Si sabemos que la consecuencia del pecado trae muerte, ¿qué sucedería, hermanos, si el día de ahora morimos? ¿Para dónde iría nuestra alma? Muchos diríamos al cielo, pero que hemos hablado acerca del pecado. Aquella persona que está cometiendo pecado deliberadamente y dice: sí, voy a una iglesia, me congrego en una iglesia, sí, tengo un ministerio. El pecado no le va a impedir que no venga a la iglesia, que no esté en un ministerio. No, hombre, anda, solo para aplacar la conciencia. Anda a servir un ratito y después venite otra vez y cometamos pecado. Satanás en su astucia. Pero si el día de ahora muriéramos, ¿a dónde iría? Hay pecados que están en nuestras vidas y que no los hemos quitado. Pablo dice a los corintios: no os unáis en yugo desigual, porque no tiene absolutamente nada. Ya fuimos librados de ahí, y gloria al Señor que yo también fui rescatado de esa vana manera de vivir, que ahora os avergonzáis, dice la palabra del Señor, pero ahora sois libres. Ya no estáis en esa esclavitud. ¿Vemos o somos esclavos del pecado? Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pecado, hermanos, condena. Cristo nos salva. En el pecado nosotros sufrimos. En Cristo ahora tenemos una vida libre con Él y una vida eterna que nos está esperando en los cielos. Quiero que inclinemos nuestros rostros, hermanos, y quiero que la iglesia me ayude a orar. Hemos estudiado acerca del pecado y qué consecuencias fatales trae a la vida. Si el día de ahora usted está entre nosotros, déjeme decirle que hay solución, y Cristo es la solución. Cristo es el único que puede salvarnos. Él es el que nos ha reconciliado con Dios. Él es el que ha pagado ese precio y es propicio a nuestros pecados. Y Él nos regala redención y nos libra de una condenación eterna. Si usted está entre nosotros,